Un hombre que con su talento natural, su rostro expresivo y su capacidad única para hacer reír, conquistó el corazón de millones. Hoy, su hijo nos abre las puertas de su memoria para contarnos historias inéditas sobre el verdadero Ramón Valdés, el hombre detrás de Don Ramón, ese personaje inolvidable que marcó la infancia de generaciones enteras. Bienvenidos a este documental especial donde descubriremos facetas desconocidas de una leyenda que, aunque ya no está físicamente entre nosotros, sigue vivo en cada carcajada que provoca al ver sus escenas. Prepárense para conocer al Ramón Valdés padre, al artista apasionado, al hombre de principios y al ser humano extraordinario que fue mucho más que el inquilino de la vecindad del Chavo. Los primeros años. El nacimiento de un genio cómico. Ramón Antonio Gerardo Estanislao Valdés Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, en el seno de una familia con profundas raíces artísticas. Su hijo Ramón Valdés Jr. recuerda con emoción: mi padre siempre decía que el arte corría por sus venas desde antes de nacer. Mi abuelo era músico, y en la familia había actores, cantantes, bailarines. Era imposible que él no terminara dedicándose a esto. Desde muy pequeño, Ramón mostró un talento innato para hacer reír a la gente. No era solo un niño gracioso, era un observador natural de la vida, capaz de captar los detalles más sutiles del comportamiento humano y transformarlos en comedia. Mi padre me contaba que de niño ya hacía personajes en la calle, imitaba a los vecinos, a los vendedores ambulantes, y la gente se moría de risa, cuenta su hijo con nostalgia. A los 19 años, Ramón Valdés ya estaba trabajando profesionalmente en el medio artístico. Comenzó en Carpas, ese espacio fundamental para el desarrollo de la comedia mexicana, donde aprendió a leer al público, a improvisar, a entender el timing perfecto que haría de él una leyenda. Esos años en las Carpas fueron su universidad, explica Ramón Jr. Ahí aprendió que la comedia no es solo decir chistes, es conectar con la gente, entender sus dolores, sus alegrías, y devolverles eso en forma de risa. El camino hacia la gloria, antes de ser Don Ramón. Lo que muchos no saben es que antes de convertirse en el icónico Don Ramón, Ramón Valdés ya tenía una carrera sólida en el cine mexicano. Participó en más de 50 películas, trabajó con directores importantes y compartió créditos con las grandes estrellas de la época dorada del cine nacional. Mi padre nunca fue un actor improvisado que llegó por casualidad, aclara su hijo con orgullo. Él ya era un profesional respetado cuando Roberto Gómez Bolaños lo invitó a participar en El Chavo. Durante los años 50 y 60, Ramón Valdés se especializó en papeles de carácter, esos personajes secundarios que roban escenas con una sola mirada o un gesto bien colocado. Trabajó incansablemente, a veces filmando varias películas al mismo tiempo, siempre perfeccionando su oficio. Era un trabajador incansable, recuerda Ramón Jr. Llegaba a casa exhausto después de días de 16 horas de filmación, pero nunca perdía el sentido del humor. Siempre tenía una broma, un cuento gracioso para contarnos. Su versatilidad era impresionante. Podía hacer comedia física, comedia verbal, drama cuando se requería, pero su verdadero don era hacer que personajes ordinarios, gente común del pueblo, brillaran con una autenticidad conmovedora. Mi padre tenía un profundo respeto por la gente humilde, explica su hijo. Él venía de abajo, conocía esas luchas, esas realidades, y cuando las interpretaba, lo hacía con dignidad y cariño. El encuentro que cambió todo, Chespirito lo llama. En 1970, Roberto Gómez Bolaños estaba creando algo revolucionario para la televisión mexicana, un programa de sketches que incluía un segmento sobre unos niños en una vecindad. Para el papel del padre de la Chilindrina, necesitaba a alguien especial, alguien que pudiera darle credibilidad y profundidad a un personaje que podía haber sido solo un estereotipo más. Pensó inmediatamente en Ramón Valdés. Mi padre me contó que cuando Chespirito lo llamó, al principio no estaba seguro, revela Ramón Jr. Él venía del cine, y la televisión todavía era vista como un medio menor. Pero Roberto le explicó su visión, le habló de crear algo que trascendiera, y mi padre se enamoró de la idea. El personaje de Don Ramón fue construido entre ambos. Chespirito escribía los guiones, pero Ramón Valdés aportaba matices, gestos, formas de decir las cosas que enriquecieron enormemente al personaje. Mi padre decía que Don Ramón era el mismo en otras circunstancias, explica su hijo. Un hombre pobre pero digno, flojo pero con buen corazón, golpeado por la vida pero sin perder la capacidad de soñar. Era un personaje profundamente humano.
las grabaciones del Chavo del Ocho se convirtieron en algo mágico. El elenco desarrolló una química única, una familia artística donde todos se complementaban perfectamente. Mi padre adoraba a sus compañeros. Recuerda a Ramón Jr. con emoción. Hablaba de Carlos Villagrán como un hermano, de Florinda Mesa con admiración profesional, de María Antonieta de las Nieves con cariño paternal. Y de Chespirito siempre decía que era un genio, un visionario que les había dado la oportunidad de sus vidas. Las historias nunca contadas. El Ramón Valdés detrás de cámaras. Su hijo tiene un tesoro de anécdotas que pintan un retrato íntimo del hombre detrás del personaje. Una vez, durante una grabación, mi padre se equivocó en un diálogo y en lugar de enojarse, improvisó una salida tan graciosa que todos quedaron sorprendidos. Chespirito decidió dejarla en el programa tal cual. Esa era la magia de mi padre, convertir los errores en oportunidades. Ramón Valdés era conocido por su generosidad con los demás actores. Si alguien del elenco tenía problemas con una escena, él se quedaba después de su llamado para ayudarlos, para ensayar juntos. Era un maestro natural, dice Ramón Jr. No tenía ego, no le importaba brillar más que los demás. Lo que le importaba era que el programa fuera bueno, que la escena funcionara, que la gente se riera. En casa, era un padre cariñoso pero exigente. Nos inculcó valores muy fuertes, recuerda su hijo. El respeto, la honestidad, el trabajo duro. Nos decía que el talento sin disciplina no sirve de nada, y que la fama sin humildad te destruye. Él era famosísimo, pero nunca dejó que eso se le subiera a la cabeza. Una historia particularmente conmovedora es sobre la vez que Ramón Valdés llevó a toda su familia al set. Teníamos prohibido molestar durante las grabaciones, cuenta Ramón Jr., pero recuerdo ese día porque vi a mi padre transformarse completamente. En casa era papá, cariñoso y protector. Pero cuando gritaban, acción, se convertía en Don Ramón, y era como ver magia pura. En ese momento entendí que mi padre no solo era mi papá, era un artista verdadero. La época dorada y los desafíos. Los años 70 fueron la época dorada del Chavo del Ocho. El programa se convirtió en un fenómeno no solo en México, sino en toda América Latina. Ramón Valdés se volvió una estrella internacional, reconocido en las calles, amado por millones. Era increíble salir con él a cualquier lado, recuerda su hijo. La gente lo paraba para tomarle fotos, para agradecerle las risas. Y él siempre era amable, paciente, cariñoso con todos. Pero la fama también trajo presiones. Las grabaciones eran agotadoras, los horarios implacables. Mi padre trabajaba muchísimo, explica Ramón Jr. Además del programa regular, hacían giras, presentaciones en vivo, grabaciones especiales. Había momentos en que apenas lo veíamos en casa, pero él nunca se quejaba, decía que era privilegiado de poder hacer lo que amaba. En 1979, algo impensable sucedió. Ramón Valdés dejó el programa. Las razones fueron complejas, una mezcla de diferencias económicas, creativas y personales. Fue un momento muy difícil para mi padre, revela su hijo. Él amaba el programa, amaba al personaje, pero sentía que necesitaba explorar otras cosas, tomar otros rumbos. La decisión no fue fácil. La partida de Don Ramón del programa fue un golpe para los fans. Muchos sintieron que algo se había roto, que la magia no era la misma. Mi padre recibía cartas de niños rogándole que volviera, cuenta Ramón Jr. con la voz quebrada. Eso lo destrozaba. Él no quería decepcionar a nadie, pero también tenía que ser fiel a sí mismo. Los años después del Chavo, búsqueda de nuevos horizontes. Después de dejar el programa, Ramón Valdés intentó desarrollar otros proyectos. Participó en diferentes producciones, viajó, exploró nuevas posibilidades creativas. Mi padre siempre fue inquieto artísticamente, explica su hijo. No quería quedarse atrapado en un solo personaje, por más exitoso que fuera. Quería demostrar que podía hacer otras cosas. Pero la realidad fue que ningún otro proyecto alcanzó el éxito del Chavo. La gente lo identificaba completamente con Don Ramón, y eso era tanto una bendición como una maldición. Hubo momentos de frustración, admite Ramón Jr. Mi padre era un actor completo, capaz de hacer 1000 cosas diferentes, pero el público solo quería ver a Don Ramón. En 1981, hubo un reencuentro con el programa. Ramón Valdés volvió brevemente, pero las cosas ya no eran iguales. La química había cambiado. Algunos miembros del elenco original ya no estaban.
y él mismo sentía que algo se había perdido. Me dijo que volver había sido un error, recuerda su hijo. No porque el programa fuera malo, sino porque uno no puede regresar al pasado. La magia de aquellos primeros años era irrepetible. A pesar de los altibajos profesionales, Ramón Valdés nunca perdió su amor por el arte ni su capacidad de hacer reír. Siguió trabajando, actuando, creando. Hasta sus últimos días estuvo pensando en proyectos nuevos, dice Ramón Jr. Su mente nunca dejó de crear, de imaginar, de soñar. El final. Un héroe se despide. En agosto de 1988, Ramón Valdés fue diagnosticado con cáncer de pulmón. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre su familia y sus fans. Fue devastador, recuerda su hijo con dolor evidente. Mi padre era fuerte, lleno de vida, y de repente nos enfrentamos a la posibilidad de perderlo. A pesar de la enfermedad, Ramón mantuvo su espíritu hasta el final. Incluso en el hospital, hacía bromas con las enfermeras, cuenta Ramón Jr. Decía que si iba a morir, al menos moriría haciendo reír a alguien. Esa era su esencia, dar alegría sin importar las circunstancias. El 9 de agosto de 1988, a los 64 años, Ramón Valdés falleció en la Ciudad de México. Su muerte conmocionó a toda Latinoamérica. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo, para agradecer las risas, para llorar la partida de alguien que había sido parte de sus vidas. Fue abrumador, recuerda su hijo. En medio de nuestro dolor, vimos cuánto amaba la gente a mi padre. Eso nos dio un poco de consuelo. El legado eterno, más que un personaje. 37 años después de su muerte, Don Ramón sigue vivo. Las nuevas generaciones descubren el programa, se ríen con sus ocurrencias, repiten sus frases. Es increíble, dice Ramón Jr. Mis nietos, que nacieron décadas después de que mi padre muriera, conocen perfectamente a Don Ramón. Lo citan, lo imitan, se ríen con él. Eso significa que su legado es eterno. Pero más allá del personaje, el legado de Ramón Valdés es mucho más profundo. Demostró que la comedia puede ser arte genuino, que hacer reír es una forma noble de conectar con el ser humano. Mi padre decía que en un mundo lleno de problemas, hacer reír a alguien era casi un acto sagrado, explica su hijo. Él entendía el poder sanador de la risa. Su profesionalismo también es parte de su legado. En una industria donde abundan los egos y las divas, Ramón Valdés fue siempre un ejemplo de humildad y dedicación. Nunca llegó tarde a una grabación. Nunca fue grosero con nadie. Siempre estudió sus diálogos. Recuerda Ramón Jr. Era un profesional en todo el sentido de la palabra. Lecciones de vida, lo que nos enseñó Ramón Valdés. Su hijo reflexiona sobre las lecciones más importantes que aprendió de su padre. Me enseñó que el éxito no cambia quién eres en esencia. Puedes ser famoso, querido por millones, pero si olvidas de dónde vienes y pierdes tu humanidad, todo eso no vale nada. También enseñó sobre la dignidad del trabajo. Don Ramón era pobre pero digno, y eso refleja lo que mi padre pensaba sobre la vida. No importa qué tan abajo estés, siempre puedes mantener tu dignidad, tu honor, tu capacidad de soñar con algo mejor. Y quizás la lección más importante, el valor de la familia. A pesar de todo el éxito, todo el trabajo, toda la fama, para mi padre la familia siempre fue lo primero, dice Ramón Jr. con emoción. Nos amaba profundamente, se preocupaba por nosotros, quería lo mejor para nosotros. Ese amor es lo que más extraño de él. Reflexión final, un héroe inmortal. Mientras concluimos este recorrido por la vida de Ramón Valdés, queda claro que estamos ante más que un simple actor cómico. Estamos ante un artista completo, un ser humano extraordinario, un padre amoroso, un profesional ejemplar y un genio de la comedia que logró algo que muy pocos consiguen, la inmortalidad a través de su arte. Hay días en que extraño tanto a mi padre que me duele físicamente, confiesa Ramón Jr., pero entonces enciendo la televisión y ahí está él, haciendo reír a otra generación de niños. Y me doy cuenta de que no se fue realmente. Sigue aquí, en cada risa que provoca, en cada corazón que toca, en cada memoria feliz que crea. Don Ramón, el personaje, fue una creación brillante, pero Ramón Valdés, el hombre, fue algo aún más especial. Un recordatorio de que con talento, humildad y amor por lo que haces, puedes tocar la vida de millones de personas y dejar una huella que trasciende el tiempo y la muerte. 37 años después de su partida, seguimos riéndonos con él, seguimos recordándolo con cariño,
Seguimos enseñando a nuestros hijos sobre ese señor gracioso de la vecindad que con su carisma único conquistó corazones en todo el continente. Y lo seguiremos haciendo por generaciones más, porque los verdaderos artistas nunca mueren, simplemente se transforman en leyendas inmortales. ¿Y tú? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Don Ramón? ¿Qué escena te hace reír hasta el día de hoy? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tus memorias de este genio de la comedia. No olvides darle like a este video si te emocionó conocer más sobre el verdadero Ramón Valdés. Y suscríbete al canal para más documentales sobre las leyendas que marcaron nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la risa es el mejor homenaje que podemos darle a Don Ramón.